al mensaje. Entonces usted nos habló de 3 lugares que uno debería frecuentar y no salir nunca más de ahí, sino al revés, creciendo en ese lugar. Entonces usted habla de la cruz, habla del sepulcro y habla de la playa. Entonces mi pregunta viene por esto, porque uno cuando lee quizás la primera vez, supongamos que leímos mal, entonces leímos y es una historia nomás. Y yo podría decir que todo lo que leemos ahí, los 3 lugares son como una historia. Quizás un día leímos bien y entonces esos mismos espacios nos llegó al corazón, nos llegó. Y leemos la tercera vez y también parece que se enfría un poco y uno como que sigue de largo y ya se fue para otro lado. Entonces mi pregunta va, ¿cómo yo consigo que esos lugares que son claves en la Biblia sean motivo de frecuente meditación, de crecimiento, de inspiración, de devoción, y de que se venga hacia mí esa gracia maravillosa que el Señor da por eso? ¿Cómo lo hago? Esa más o menos sería mi pregunta. Bueno, don Sergio, es un reto. Mire, yo le voy a decir, hace como 3 años en Venezuela, yo intenté hablar de ese mismo tema por una semana. Y el viernes una hermana muy querida se me acercó y me dijo, gracias, necesitaba ir a la cruz. Yo le dije, yo también necesito ir a la cruz. Yo creo que es el reto que todos tenemos de permanecer en la cruz y darnos cuenta que la tumba sí está vacía y que nuestra restauración es continua. Es de todos los días nuestra relación con Él, porque se va a ver claro en nuestras vidas cuando estamos lejos de esos lugares, cuando estamos perdiendo de vista el sacrificio del Señor en la cruz, el perdón completo y total. Y nos desanimamos y perdemos la esperanza al pensar que, pero él venció la muerte, Él vive y Él es un sumo sacerdote. Entonces creo que es un reto, pues por eso puse la última lámina, el reto que todos debemos tener de permanecer continuamente allí. Pero si usted tiene un pensamiento, don Sergio, adelante. A ver, no tengo un pensamiento. Lo que quisiera es, como dijéramos, una rutina, una ruta para tener éxito en esto, porque claro, evidente, la cruz, el sepulcro, la resurrección del Señor y después la restauración son tremendas verdades del día a día. Pero ¿cómo lo consigo? Uno que parece que lee y no lee, parece que lee y lee mal. Esa es mi inquietud, pero eso nomás. Está bien. Quiero hacer una pregunta. No sé si el hermano don Sergio va a seguir preguntando. Don Sergio, ¿puedo, don Sergio? Pregunte nomás, hermano, pregunte. Si yo de aquí estamos, después, si tuviera otra pregunta, después la hago y punto. Ya. No, pero no, pregunte nomás. Hermano Gilberto, tengo una duda. Más o menos, ¿cuándo inició la obra en México? Y me ha llamado la atención, ¿quiénes son hay misioneros, siervos del Señor, obreros, mexicanos propiamente? Porque escucho mayormente de siervos venezolanos, pero hay siervos mexicanos. Por ejemplo, don Sergio es misionero aquí, es chileno, y hay muchos siervos aquí de Chile, pues. Pero me llama la atención eso en México. La pregunta es, ¿cuándo se formó la primera asamblea? ¿Qué más o menos cuántos años tiene la obra en México? Y si hay misioneros mexicanos. Sí, en 1988, pero ya habían hermanos de Inglaterra que había trabajado por mucho tiempo. No hay una comunión estrecha con ellos,
pero ellos, hay una historia de ellos comenzaron a principios del siglo XX. Entonces, en 1988 hay la primera asamblea en Puerto Vallarta, Jalisco. Y de siervos mexicanos, hay dos parejas. Leonel Chávez y su esposa y Gilberto y Alicia. Soy mexicano también. ¿Sí? Y claro, pues nos hicimos mexicanos en el 2008. Entonces, pero Leonel Chávez, sí, él nació aquí, fue a Phoenix, Arizona, y en Phoenix, Arizona recibió un texto, se salvaron en el 2002 y en el 2014 se regresaron y ellos regresaron a tiempo completo. Él y su esposa trabajan en el estado de Sinaloa. Yo pensaba que todos tenían el mapa que pasó el hermano Anderson la semana pasada. Se los puedo conseguir y yo se los envío donde estamos ubicados los obreros. Somos 18 parejas y hay hermanos de Irlanda, de Canadá, Estados Unidos, Venezuela y mexicano. Ya. Está bien. Gracias, hermano. De nada. Leonel Chávez. El hermano José Luis quería preguntar algo. La verdad es que sí, creo que hemos tenido una gran predicación en esta tarde respecto de la cruz de Cristo. Y creo que cada creyente, como dice nuestro hermano, está en nuestro lugar, va a estar siempre allí, porque allí empezó nuestra salvación, porque allí empezó la vida nuestra, allí empezó lo que Dios depositó en estos vasos de barro. Dios siempre ha querido expresarse y utilizó a nosotros vasos de barro para expresarse en esta tierra. Y creo que Él dice una gran verdad. O sea, el creyente, mientras esté cerca de la cruz, esté cerca del sacrificio de Cristo, está allí. Yo quisiera preguntarle al hermano, ¿qué nos aconsejaría a nosotros? Yo sé que el principal, yo sé y entiendo que el principal mensaje que él imprimió allí fue que Jesús abandonó la cruz, que Jesús abandonó el sepulcro, que Jesús abandonó un día los cielos y la gloria para venir a este mundo, y que hoy está a la diestra de Dios, coronado de gloria y de honra, y que un día abandonará ese lugar para venir a buscarnos, y que un día todos con Él abandonaremos la tierra para estar en la gloria para siempre, en la perfección. Pero yo quisiera, hermano, en tu gran predicación, que me gustó mucho y me edificó, preguntarte cuál sería el consejo para todos los creyentes para triunfar como cristianos en un mundo tan difícil, tan oscuro, tan frío. ¿Qué nos aconsejarías, hermano, para triunfar en este mundo? Está muy difícil su pregunta, hermano. Voy a leerle un versículo. Gracias. Y espero que le ayude. A mí, yo estoy orando que me ayude a mí todos los días. Y es Proverbios capítulo 23, versículo 26. Dice esto: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, cuando yo veo quién está pidiendo, es un padre, pues dice, hijo mío. ¿Y qué es lo que está pidiendo? El corazón. ¿Por qué el corazón? Y no las manos, las piernas, el corazón. Lo más importante. Entonces, cuando yo entiendo que Él quiere mi corazón, y yo digo, bueno, pero es que mi corazón es engañoso, es perverso. Él lo quiere. Aún Él lo quiere. Y si se lo doy, yo podré mirar por sus caminos. Pero tengo que iniciar allí. Él me lo está pidiendo. En su gracia, su amor, me salvó. Y Él dice, dame tu corazón. Y luego, miren tus ojos por mis caminos. Pero, hermanos, que si vivimos cerca de la cruz, nuestro corazón va a estar sensible para darle a Él todo.
si vemos que lo que Él ha hecho en nuestras vidas es completo, es total, justificado, no hay acusación, Él resucitó. Y el restaurador está allí permanentemente para tener una relación con Él de amor. Entonces, no sé si le respondí, querido hermano. No, perfecto, hermano, perfecto. Mira, me llevaste a otro, me llevaste a otro ámbito, es decir, el tabernáculo estaba rodeado por las 12 tribus, y las 12 tribus se movían conforme al tabernáculo, que era la nube de día y la columna de fuego en la noche. O sea, nosotros debiéramos tener nuestra tienda siempre alrededor del sacrificio de Cristo, alrededor de la cruz, para poder ser triunfadores y que el Señor sea el guía de día y el guía de noche, ¿verdad? Sí, así es. Gracias, hermano. Dios te bendiga. De nada. Amén. Don Marco estaba pidiendo la palabra también. Habilita el micrófono nomás, Marco. Gracias. Con respecto a la palabra del reto diario. Dice que hay que vivir cerca de la cruz, mirar la tumba que está vacía, y eso implica la resurrección, en la obra completa del Señor. Y mi pregunta va al tercer punto de encontrarlo cada mañana en la playa. Hermano Gilberto, si puede ahondar aún más en esto de encontrarlo cada mañana en la playa. Eso. Bueno, no sé si desde niño aprendimos al dormirnos en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y en la mañana, me acosté, dormí, desperté porque Jehová me sustentaba. Creo, hermanos, si somos personas de hábito, si yo voy creando un hábito en mi vida, que las primeras horas de la mañana lo tomo es para estar a solas con Él, con su palabra. Y que eso sea lo principal, sea la hora que usted se levante, lo primero, lo principal, tomar su momento para estar con Él. Y pensar, bueno, ¿cómo fue ese amanecer? Estaba amaneciendo y ellos se encontraron, fue con Él, a solas con Él. Y Él tenía alimento y también tenía consolación y restauración. Entonces, creo que hay cosas que debemos practicarlas y crearlas como un hábito en nuestras vidas, que lo primero, cada mañana sea para Él. Espero que le haya ayudado un poquito. Buenas noches, don Gilberto. Una consulta, bueno, una pregunta. Quisiera saber, hermano, si se puede. Es que me llama la atención porque usted está en México, ¿verdad? Y fue de Venezuela. Entonces, quisiera, si se puede saber cómo fue eso que el Señor le dijo que tenía que ser como México, entre tantos países, y que el Señor le ha rectificado que ha sido usted, que ha sido Él el que lo ha sostenido durante tanto tiempo, desde el 2004 hasta la fecha y toda la obra que tiene, o sea, que ha sido la voluntad del Señor. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Y eso también ayuda a cada hermano que nos puede estar escuchando, cómo uno puede saber la voluntad del Señor para su vida. Bueno, ahí está don Sergio también, que nos puede decir su experiencia. Hermano, en la asamblea donde yo y mi esposa crecimos, uno de los ancianos tenía, bueno, ya le está ahorita en un asilo en Canadá,
mucho ejercicio en animar a los jóvenes en la predicación del Evangelio. Entonces teníamos serie de predicación del Evangelio en carpa y mucha actividad con los niños. Y cuando hubo oportunidad de acompañar a algunos de los predicadores, lo hacíamos. Y entonces eso va ayudando para uno. Entonces, estar con otros hermanos enyugados para aprender con ellos. Habiendo estado con hermanos de Venezuela y compartir con ellos, eso nos fue ayudando para ver qué quería el Señor. Y en el 2001, por primera vez, yo vine solo a México para visitar a todos los predicadores que estaban en ese tiempo. Y desde el DF hasta Jalisco, estar con el hermano Harry, después pasar con el hermano Pablo Thyssen, Marcos Caín, y en Jalisco estaba el hermano Alves. Entonces, con ellos pude ver las experiencias que ellos tenían y ellos son somos de la misma edad, la mayoría. Entonces, después en el 2002, regresé, pero ya con mi esposa y mi niña, para pasar 3 meses con el hermano Pablo Thyssen en la ciudad de Guadalajara, una ciudad muy grande. Allí vivimos ayudándole en la predicación del Evangelio. En el 2003 regresamos, nos quedamos en Venezuela y esos 12 meses era ayudando en las predicaciones del Evangelio, donde los hermanos nos invitaban para apoyar la predicación del Evangelio. Entonces, todas las cosas, ¿cómo es el nombre suyo ustedes? Keniel. Entonces, todas las cosas se van juntando. Uno es las convicciones en el secreto de su corazón, el ejercicio y hermanos espirituales que van animándole para estar convencido de lo que Dios quiere hacer en la vida. Y después de orar por un tiempo y estar con otros obreros allí, y sí habíamos pensado a visitar Colombia, también Ecuador, en un tiempo El Salvador, pero viendo la necesidad que había cuando recibimos la carta del hermano Denison de lo que había en el norte de México, que habían unas personas solitas, los ancianos de nuestra asamblea nos animaron a ir y ver qué pasaba. Entonces, ya estábamos convencidos que esto era la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y repito, todo el tiempo de ir esperando el consejo de otros hermanos, estar involucrado con otros, ver el resultado en las predicaciones del Evangelio, visitar, regresar y esperar con paciencia las indicaciones del Señor. Pues cuando llegamos a Chihuahua, nunca habíamos orado por Chihuahua. Lo único que sabíamos de Chihuahua era la raza del perrito, pero para nada. Y cuando llegamos, una ciudad seca, no teníamos familia, conocidos. Bueno, nos quedamos aquí orando, esperando en el Señor, y el Señor en su gracia mostró y ha ido mostrando de la evidencia en la salvación de almas. Entonces, no sé si le ayuda, pero así rápido, hermano, estar enyugado con sus ancianos, con otros obreros, indicando. Entonces recibimos esa carta, estamos convencidos de que el Señor quería nuestra vida a tiempo completo. Y cuando vimos la necesidad que había en esta zona del norte del país, entonces aquí estamos por su gracia. Yo tengo una pregunta, hermano, que no se ha hecho ninguno de estos días. Hemos tenido mucho contacto con los venezolanos en distintas partes, hoy día con un mexicano en México, pero hay una pregunta que no se ha hecho y yo creo que deberíamos hacerla. ¿Usted nos puede decir cómo es que se construye un local? La pregunta, ya sé que la hizo el hermano que no tenía estudios, digamos, sobre el tema de la construcción, pero era un constructor, la habilidad la tenía y se consiguieron los planos con alguien que podía firmar, pero no es esa la pregunta. La pregunta es, ¿qué lo hace a los venezolanos donde hemos mirado que llegan a un lado, compran un terreno
Listo. Una edificación, más allá otra, más allá otra. Y nosotros no podemos salir del subdesarrollo en este punto. ¿Usted nos podría indicar cómo es la cosa? Yo tampoco sé. No, bueno, mire, hermano. Cuando le voy a hablar por nuestra parte personal, nosotros íbamos a rentar una casa aquí y la persona donde fuimos me dijo, traiga sus comprobantes de ingreso. Y entonces le dije, oiga, señora, vivimos por la fe. Y ella dijo, bien bonito, pero yo no puedo decirle eso a la dueña. Entonces yo tenía que tener algo para comprobarle que sí le iba a pagar la renta, el alquiler. Entonces le dije, mire, nosotros estamos construyendo un local y al señor de la ferretería yo le pido un crédito de un mes, que me despache el cemento y todo lo demás, que en un mes espero pagarle. Y los meses que llevo le he podido pagar por la gracia de Dios. Entonces, si quiere, esto sirva de referencia. Y ella le habló al de la ferretería, el de la ferretería dijo, sí, sí, él ha pagado, sí, y por eso pude tener la renta. Entonces, eso fue iniciándonos aquí. Cuando fuimos a comprar el terreno, había muchas opciones y nos habló un hermano que no le conozco y creo, no sé si lo voy a conocer en el cielo, pero no quería dar su nombre, que él tenía ejercicio para ayudar a comprar el terreno. Nosotros sabíamos la cantidad que podíamos para el terreno. Había muchas opciones, más al centro, con más servicio, pero iban a ser más pequeños. Y esto nos llevó como 4 meses para orar, pensar. Don Blas lo vimos, seguimos orando. Vino otro obrero para compartir esa necesidad y después dijimos, bueno, esto va a ser. Y lo primero que se hizo fue haber pagado el terreno. Y luego viene la etapa de hacer la barda, le dicen aquí a las paredes. Bueno, eso era otro tiempo para orar y esperar cuando hayan recursos para la construcción de las paredes. Y nos pasaron otro tiempo más, otros años más para el edificio corto. Y así se fue dando poco a poco. Dijimos, hicimos los planos de lo que delante del Señor queríamos. Señor, esto es lo que queremos, si tú lo permites. Y no había recursos para eso. Pero estábamos confiando en el Dios de todos los recursos. Y dijimos, vamos a esperar en Él. Todavía hay muchas cosas para hacer, hermanos, que gradualmente se ha ido haciendo poco a poco. Entonces, tenemos un Dios de toda riqueza y que podamos cada día humillarnos y aprender que por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, a Él sea la gloria. Don Sergio, esa ha sido nuestra experiencia aquí, de que llegamos y empezamos ahí, como el Señor nos va indicando lo que debemos hacer. Gracias, hermano. Gracias. Eso quería yo escuchar cómo se inicia, qué es lo relevante en este punto. Ya me doy cuenta que primero es mirar a Dios nomás, porque no hay nada más que hacer. O sea, hay que mirar al Señor, ponerse a orar y empezar a ¿cómo se llama?, a dar pasos de fe en cada momento. Gracias. Aprovechen, hermano. Habiliten su micrófono y hagan sus preguntas. En cuanto al pasaje que el hermano nos leyó de Juan 21, cuando lo de la playa, hermano Gilberto, cuando un hermano, vamos a decirlo así, se aparta, ¿cómo podemos nosotros ayudar a este hermano, verdad? Con el ejemplo de Juan capítulo 21. Nosotros compartimos aquí la responsabilidad como ancianos, pero me llama la atención cómo el Señor busca a Pedro, te lo dijo, hijito, ¿cómo tiene que ser el corazón de un pastor
Porque entiendo que los misioneros, siervos, obreros, como se llamen, hacen función también de ancianos, porque están allí con una asamblea levantándola. ¿Cómo es el trato de un hombre de Dios hacia las ovejas? Porque uno ve aquí que Pedro fue a pescar y los discípulos dijeron, vamos también contigo. Pero el Señor no le reprocha a Pedro, mira, un poco café, perdiste la mirada, sino que le dijiste, hijitos. Háblenos a nosotros así, pues, ¿cómo podemos nosotros ayudar a los hermanos que se han apartado? ¿Cómo ser el corazón de misionero en esa parte? Bueno, el apóstol le dice, hermanos, si alguno ha sido sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esta carga es una carga que no se puede llevar sola. Más adelante está la carga personal. Entonces, en nuestro ejemplo, hermano Márquez, ahí lo tenemos. Él es el restaurador, nuestro Señor. Y lo que él hizo con Pedro, lo hizo a solas con él y luego en público. Y la restauración total y completa de Pedro. Él tenía un ministerio especial con él. Y toda esta ocasión, todo ese evento que describe Juan, para quedar para nosotros como ejemplo, el Señor va a tocar el corazón de todos los discípulos y va a estar dirigiendo sus palabras a Pedro. Me amas. Entonces, si yo estoy amando como el Señor ama, yo creo que me estaré acercando al trabajo que él estaba haciendo, pero yo necesito ese ejercicio de amar como él le estaba amando, como él me amó a mí. Ok. Faltan preguntas. Faltan preguntas. Hágala, don Sergio. Agradecemos al hermano, pero ahí Richard quiere preguntar algo, parece. No, animando a don Sergio que no se quede con sus preguntas. No espere por lo demás, hágala. No, sí, yo creo que faltan preguntas, pero preguntas que vengan de otro lado también, si no uno después se toma todo el micrófono. Sí, uno quiere estar callado para que los hermanos hablen, porque dicen que no lo dejamos hablar los venezolanos y los chilenos. Oiga, hermano, bueno, yo me incorporé tarde, no escuché el mensaje, pero sin ser pertinente, sí me quedó dando vuelta la pregunta que hicieron acerca de la cruz, cómo ir a la cruz. Y repito, no quiero ser pertinente, pero quizás puedo decir alguna pequeña ayudita, pero y ahí también usted podrá ahondar un poquitito más. Fíjese que todos los que somos creyentes en Cristo, me imagino que sabemos la primera vez que acudimos a la cruz. Y también nos podemos acordar cómo lo hicimos. ¿Quién nos llevó a la cruz de Cristo? Y quizás esa sea una pequeña ayuda para que los hermanos sepan cómo recurrir a ese lugar. Porque se va de la misma manera. La primera vez que fuimos ahí, llegamos de la misma manera todas las otras veces. No hay otra manera de llegar a la cruz. Se llega de la misma manera que nos convertimos. Entonces quizás usted ahí podría ahondar un poquitito para ayudarnos cómo buscar la cruz. Bueno, hermano,
hermano Alex. Qué bueno. Para mí es una obra de gracia. La salvación no es ningún mérito. Desde el primer día y nuestra vida diaria es una obra de la gracia de Dios. Y debemos estar conscientes que estamos aquí es por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es abundante para enseñarnos, para educarnos, para, así como fuimos llevados por la gracia de Dios ese día de nuestra salvación, que debe ser algo fresco cada vez en nuestras vidas, el día que fuimos salvos, no una historia vieja que no nos acordamos, sino por algo, el detalle, el que vino a Jesús de noche 3 veces, ahí está Nicodemo, el que vino a Jesús de noche. Y Juan está escribiendo esto y nos llega al corazón todo esto de capítulo 19, el 20 y el 21, que está tocando el corazón de sus discípulos. Cuando ellos estaban en el aposento, lo que dijeron a Tomás, al Señor hemos visto, al Señor hemos visto. Pero es la gracia de Dios, hermano, obrando en nosotros. El estar en la cruz, el estar consciente de la justificación es algo real en mi vida. Y en la santificación es un proceso continuo que no se debe detener. Y yo debo estar en ese ejercicio por la gracia de Dios, por la gracia de Dios que está obrando en mi vida. Entonces, está bueno su comentario de que ese día como llegamos, ese día debe continuar en nosotros, pero ahora con madurez, con más conciencia. Uno no sabía nada de doctrina, de tantas bendiciones que había recibido el día que fui salvo. Yo tenía 14 años cuando fui salvo y no sabía nada. Pero gracias a Dios que en su gracia Él nos permite ir avanzando y conociéndole más a Él. Pero haberle ayudado un poquito. Hermano Gilberto, hablando del tema de la cruz. Bueno, primero voy a cumplir. Le mandan saludos de San Esteban Pueblo, que pronto esperan volverlo a ver por allá. Ah, sí, lo estoy viendo. Él se llama Delio. No, sí, no, aparte el hermano Delio se llama Wilmer Acosta, dice que es primo suyo. Ah, también, claro que sí. Y el hermano Delio, ojalá que se anime a hacer preguntas. Estoy seguro que él va a querer de una u otra forma participar. Hermano Delio, saludos. Pero no tienen que hacer preguntas, pueden hacer también sus comentarios. La pregunta que le quiero hacer en base a la cruz, que es verdad que tenemos que ir allá y no salir de allí, pero es un reto diario, como usted dijo, pero ¿cómo se hace si hay algún tipo como de secreto, por lo menos los siervos del Señor que todo el tiempo viven como más cerca de la cruz y del Señor? Pero, ¿cómo hace uno? Es verdad que uno le da los primeros momentos de la mañana al Señor, pero después tiene que salir y cuando se trabajaba, tantos bombardeos que hay del mundo, que quizá uno se puede distraer, tantas aflicciones que uno puede pasar y uno hasta sin querer se puede alejar de la cruz. Uno puede salir de la habitación, de su oración con convicción, con ánimo, pero puede pasar todo el día en la calle y parece que poco a poco puede ir como menguando esa fe. Y usted dice que no debemos salir de la cruz. Entonces, si hay como un tipo de consejo o cómo podríamos hacer allí como para mantenernos, a pesar de que uno sale a la calle y puede estar tan expuesto y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermano, la verdad es que sí nos hemos retirado de la cruz y hay que ser honesto. Y uno sabe delante de Dios tantas veces que nos hemos retirado de la cruz o nos hemos desanimado. No hemos visto que la tumba está vacía y que Él está presto para nuestra restauración. Y cuando Pablo va a ir a Roma, él dice que les va a predicar el evangelio. Y uno dice, predicarle el evangelio a los creyentes. Y yo creo que una de las formas para estar en la cruz es predicarnos nosotros mismos el evangelio. No pensar en inconversos, sino nosotros necesitamos estar continuamente disfrutando, saboreando lo que es el evangelio, esas buenas nuevas que nos alcanzó.
y si es cantando o repasando el versículo o poniendo un versículo en el teléfono que cada vez que lo voy a ver, estoy yo siendo sensible al momento del día de cuando le conocí a Él como mi Señor y Salvador. Entonces, debo yo estar en mi corazón, en mis pensamientos, ahí estar repasándome el Evangelio. Por eso es tan importante, hermano, la predicación del Evangelio. Es triste que algunos creyentes ya salvos dicen, no, yo no tengo que ir porque ya fui salvo. No, el Evangelio nos sensibiliza, nos humilla, nos lleva a la cruz. Necesitamos nosotros mismos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos, para hablar y disfrutar de lo que el Señor hizo a nuestro favor. Hermano, quisiera agregar algo ahí. Lo que tú decías, de estar siempre ahí. Dice en el Antiguo Testamento, dice, y las atarás en el umbral de tu puerta, estarán siempre presentes, las declararás a tus hijos cada día. O sea, la palabra siempre tiene que estar presente en nuestras vidas. O como dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Esa es la presencia de Dios para mantener, creo, la cercanía a Dios. El otro punto que a mí me gustaría, ya se está transformando en un estudio esto, en vez de ser una cosa de consulta al hermano Torrens con Gilberto. Pero mire, escuchamos hace poquito un mensaje sobre el trono de la gracia. Son 3 versículos nomás. Hebreos capítulo 4, que dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra confianza, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces agrega como conclusión que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 3 versículos. Entonces, a mí me parece, porque después que el hermano habló hace como 1 o 2 semanas atrás, fue el mejor mensaje el mensaje que más bien me hizo a mí de esa conferencia, el hermano lo habló. Y yo lo empecé a practicar así los días siguientes. Y a mí me dice eso, que teniendo un trono de la gracia, porque no es un trono de juicio, sino un trono de la gracia, que está abierto permanentemente a las 24 horas del día, significa que yo puedo recurrir a él cuando ya me he alejado. O sea, yo podría recurrir a ese trono antes de haberme alejado. O sea, cuando voy a ir a meditar sobre la cruz, sobre la tumba vacía y sobre el Señor en la playa, de la playa esa de la restauración. Pero antes de eso yo podría entrar al trono de la gracia y ver cómo la gracia de Dios me edifica en esos recurrentes lugares. Pero eso me sirve también para el mediodía y me sirve también para las 3 de las 5 de la tarde, o me sirve también cuando voy de vuelta a mi casa, porque está abierto todo el día. Entonces, yo si entendiera que no se espera que yo tenga la libertad, o sea, el poder, la suficiencia para tener un día impecable, un día absoluto, un día... No, sino en realidad la debilidad va a aparecer en todos momentos y yo necesito para eso el oportuno socorro, que me va a socorrer. Entonces, yo sugeriría, por ejemplo, de ese versículo, subrayar lo siguiente. Primero, que un sumo sacerdote significa que Israel dependía de su sumo sacerdote para ser bendecido. Segundo, que nosotros tenemos un sumo sacerdote que cruzó los cielos
O sea que es mucho más poderoso y es un gran sumo sacerdote, un tremendo sumo sacerdote. No me puedo quedar chico ni corto en esta cosa, porque si no, estaría rebajando su servicio, cuando su servicio en realidad es poderoso, es potente, es absoluto, y él consigue todo. Todo lo que es nuestra necesidad lo consigue él por su gracia. Eso yo por ahí lo pondría. Y trato de ponerlo en mi mente cuando yo creo que me duró 2 semanas estar todos los días en ese un solo pasaje. Y después tengo que ver que él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, todo lo que me pase a mí, en el fondo está incluido en esa victoria extraordinaria del Señor, y él lo hizo sin pecado. O sea, el objetivo de este trono de la gracia es participarme a mí de que yo pase esa prueba, ese desafío, pero sin pecado. O sea, es una victoria. Y entonces cuando yo estoy mirando que él tiene toda la capacidad, y toda la capacidad incluye que es una victoria de él sin pecado, entonces yo tengo que acercarme confiadamente al trono de la gracia para conseguir aquello que me va a hacer a mí ser socorrido en este día malo, que uno salió al campo, a la batalla, al mundo, al lugar de trabajo, donde uno tiene distracciones de muchas formas, y entonces, justamente para eso es el trono de la gracia, para que yo pueda cursar ese día en victoria. Con todos los pasajes que ustedes han mencionado, que son pasajes tremendos, ¿eh? Que lo han puesto, porque el Señor va a poner un pasaje, después va a poner otro. El hermano ahí, José Luis Catalán, dice que es todo el día con el pensamiento, pero uno hasta en eso se cansa, hasta en eso tiene debilidad, hasta en eso abandona. Pero el trono de la gracia no tengo por qué abandonarlo, porque debo regresar al trono de la gracia para que él haga misericordia de mí, de mi debilidad, y me llene de su gracia, de su favor, para este oportuno socorro, porque si no el día se me va a debilitar. Bueno, eso es lo que yo sugeriría. No sé, hermano, por favor, ayúdenos un poquito. Don Sergio, está muy bien, porque creo que fue el problema que tenían los creyentes en Galacia. Ellos estaban basando su relación sobre su rendimiento. Estaban mirando las cosas que tenían que hacer. Eso es ser legalista. Mi relación con Dios es basada sobre el rendimiento mío, lo que yo hago, lo que yo cumplo, y estar enfocado en lo que estoy haciendo y no en la gracia de Dios. Entonces Pablo le dice, caíste de la gracia de Dios. No era que habían perdido la salvación, sino que habían perdido el valor que tenía la gracia de Dios en la vida de ellos, y estaban trabajando ellos en la carne. Y nosotros podemos ponernos reglas y vamos a decir, bueno, me pongo esta regla, más esta, y con esta yo, no. Tenemos que estar sabiendo que es por la gracia de Dios. Mi relación de Dios depende de la gracia de Dios, no del comportamiento humano que yo, entonces voy a tener mérito. Entonces ahí es donde tristemente algunos entran con orgullo y hacer ver lo que están haciendo como si es un trabajo de ellos. No, es la gracia de Dios que va a sostenernos, es la gracia de Dios que nos va a preservar, es la gracia de Dios que nos sostiene cada día, y que entendamos que basando mi relación sobre lo que Dios dice y lo que Cristo hizo en la cruz, no en el esfuerzo carnal humano mío, sino descansar que en la cruz todo fue pagado, y creer esa verdad cada día. Todo el pecado, todo lo pecaminoso mío fue cargado en el Calvario. Consumado es totalmente. Y descanso en lo que Dios dice. Descanso que soy justificado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, y la santificación, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, todo lo estoy recibiendo de Él. Entonces, yo no voy a basar mi relación sobre el trabajo humano, porque estoy abandonando la gracia de Dios. Yo tengo que estar fijándome en lo que Dios me dice, y tener cuidado también de estar yo por lo que yo siento.
ahorita me siento bien animado y voy, pero mañana estoy triste y ya. No, aunque esté triste, ahí está la palabra de Dios para mantenerme y para seguir creyéndolo, aunque esté enfermo y las cosas estén mal. Sí, seguir mirando por su gracia, su palabra, escrito está. Pero creo que está bien su comentario sobre el trono de la gracia. ¿Me permite? Vale. Mire, mi nombre es Jaime González, yo soy del norte de Chile. Quisiera, mire, entendí muy bien las tres partes que enseñó nuestro hermano Gilberto, ¿ya? Y quería decirle que nosotros estamos completos en el Señor Jesucristo. Tenemos tenemos al Señor Jesucristo que intercede delante del Padre. Y desde acá, el Espíritu Santo también intercede. Y por lo tanto, yo le hago una pregunta, ¿Dios mora en el creyente? No me la conteste todavía. Quiero una cita en el Evangelio de Juan, dice cuando el Señor le hace una pregunta, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cierto? Y nosotros, Pedro, ellos todavía en esos tiempos no tenían la escritura, el Señor todavía no había dado su vida cuando Él andaba con ellos. ¿Cierto? Pero nosotros tenemos las escrituras, ya el Señor Jesús hace más de 2000 años, Él estuvo dispuesto a dar la vida por todos los pecadores. Derramó su preciosa sangre por todos los pecadores. Él cargó en aquel madero, en aquella cruz, mis pecados y de todo el mundo, ¿no es cierto? Pero ya nuestro Señor Jesús no está en la cruz. Él está a la diestra de la majestad a la altura, como nos dice en el Evangelio de Juan 14. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? ¿Está descansando de aquella obra tremenda que él hizo? No, sigue trabajando. Él está preparando morada para aquellos que hoy le amamos, aquellos que nos hemos arrepentido, aquellos que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, aquellos que hemos humillado nuestro corazón y darnos cuenta cuán pecadores y cuánta maldad hay en nosotros. Sin embargo, como dijo un hermano, que él dejó aquellas glorias magníficas, aquella adoración celestial para venir a buscarme a mí, podemos decir cada uno de nosotros. Y además, como dice un hermano que está por ahí, el Señor, Dios nos ve como unas blancas palomas a través de su Hijo. Porque si no viera directo, ¿para qué le digo? Pero el Señor Jesús, cuando Él le dijo a los suyos, aquí en este mismo Evangelio, dice, es necesario que yo me vaya. Y después nos dice, ¿por qué? Porque vendrá el Espíritu Santo, el cual hará conocer todas las cosas de Él y hemos sido sellados. Como nos dice en la carta de los Efesios, hemos sido marcados. El momento que Él nos rescató, porque Él nos compró, nos hizo suyo, porque no le pertenecíamos a Dios, le pertenecíamos a Satanás. Y yo entendí el mensaje del hermano, que ahí la cruz fue consumado. Cuando aquellas hermanas, aquellas mujeres fueron de mañana, la tumba está abierta, se levantó triunfante entre los muertos. Y también entendí muy bien cuando cuando aquellos apóstoles estaban pescando, pero nosotros no entendí un poco, muchos hermanos, las preguntas que decía, ¿cómo podemos volver a la cruz? Nosotros, el Señor nos ha dejado una herramienta tremenda, que es la oración, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Incluso Él enseñó a orar, no que nosotros repitiéramos aquella oración sacerdotal, sino nos enseñó a orar, y es una de las herramientas más grandes. Pero nos dejó algo más precioso, que fue su palabra, también, otro regalo más. ¿Y cuánto uno se puede desviar? ¿Cuándo uno puede apartarse?
cuando uno deja la escritura, cuando uno no se da cuenta de que al lado mío, que dentro de mi persona, mora Dios y el Espíritu Santo, porque Él también es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, porque sabemos que Dios planeó la obra, el Señor Jesucristo la ejecutó y el Espíritu Santo la ha dado a conocer, porque Él es el que nos convenció de pecado. Así que eso quería agregar un poco, porque nosotros no estamos solos. Yo le comentaba a un hermano otro día, ¿qué fuera de mí si no tuviese el Espíritu Santo? Estuviera perdido, perdido. El Señor me encontraría, no sé, pues, o sea, como lo dice en Isaías, en el capítulo 1, desde las plantas de los pies no habría nada sano, pero sin embargo tengo el Espíritu Santo, y Él nos va a estar con nosotros hasta el fin, y nosotros, lo cual nos tiene que animarnos, es el primer día de la semana cuando nosotros participamos de la cena del Señor, que eso cuando recordamos el pan, la copa del nuevo pacto en su sangre, y eso va a haber un día que ya no vamos a participar más porque vamos a estar en su presencia. Y eso tiene que a nosotros animarnos, sobre todo cuando tenemos este precioso libro, la escritura de principio a fin, nos da todas las recetas, todas las recetas. Y bueno, y para nosotros, para mí, es tan importante los hermanos como los misioneros, los que están a cargo de las asambleas. Hoy en estos tiempos que hemos estado encerrados, se ha tocado mucho el tema de muchas exhortaciones, cómo estamos manejando aquellos que estamos adelante de la asamblea, cómo lo estamos conduciendo, qué hemos hecho con el evangelio, qué hemos hecho con la salvación. Y yo llegué a la conclusión que yo la teníamos preso el evangelio, porque lo estábamos acostumbrando, lo estamos convirtiendo en un religioso más, de ir a la reunión, e incluso ya en muchas asambleas es lamentable que ya no se predique el evangelio. Y el evangelio para nosotros los creyentes es como tomarse un vaso de agua fresca que reconforte el alma, o un bálsamo para nuestra alma. El evangelio es tan importante para nosotros. Así que eso quería agregar, hermanos. Muy bien, estamos de acuerdo, Jaime. Muy bien, hermanos, creo que ya hemos casi llevar 2 horas. No sé si habrá otra pregunta, pero si no, creo que es tiempo suficiente también para dejar hasta aquí nuestra reunión. La verdad es que ha sido muy edificante, muy grato. Primero conocerles, hermano, y también escuchar el reporte que nos ha dado acerca de la obra del Señor allí en Chihuahua, en México. A ver, el hermano Márquez, ¿qué le parece preguntar algo? Sí, hermano, es bueno aprovechar la que el Señor nos da. Tengo varias preguntas, pero relacionadas con son preguntas sencillas relacionadas con la asamblea, ya que uno también está aprendiendo. Hermano Gilberto, cuando se forma una asamblea, se ven de manera rápida, palpable, los dones. ¿Cómo hace un misionero, un obrero, un siervo del Señor para llamar a los hermanos ancianos? ¿Cómo hacen allí en ese trabajo? Por ejemplo, estamos trabajando en una asamblea, ya se hizo el partimiento del pan. ¿Cómo queda ese trabajo de la formación de nombrar ancianos, nombrar diáconos? ¿Cómo lo ven? Más o menos, ¿qué tiempo tarda? ¿Puede estar una asamblea sin ancianos o están solamente los obreros? ¿Cómo es esa parte, pues? Ya que la Biblia nos enseña que se constituyeron, pues, ancianos en cada localidad, ¿ya? Bueno, la enseñanza que tenemos, hermanos, que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Eso es algo que el apóstol está enseñando, de un ejercicio muy personal, íntimo en el corazón de esa persona. Y Dios es el que produce el querer como el hacer. Entonces, si alguien tiene ese anhelo, es un ejercicio en el secreto de su corazón. Pero luego dice Pablo que el Espíritu Santo os ha puesto, y eso es Hechos capítulo 20.
Entonces, que la designación es por el Espíritu Santo. Y primero de Tesalonicenses había la dificultad de que habían hermanos que no estaban siendo reconocidos. Entonces, si unimos las tres cosas, hermanos, uno, en lo íntimo del corazón, Dios formando el carácter de ese hombre, poniendo el peso de la asamblea. Dos, el Espíritu Santo que obró allí. Entonces, la asamblea reconoce lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. La asamblea reconoce lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Entonces, no es una designación oficial para decir desde hoy en adelante fulanito de tal es nombrado anciano. No es un reconocimiento por la obra, el trabajo que está haciendo. Dice los que presiden, los que os amonestan entre vosotros. Entonces, en una obra misionera está el predicador, el siervo del Señor trabajando con ellos y enseñando la palabra de Dios. Y el pueblo del Señor se va a dar cuenta de la persona que Dios está levantando, sin hacer ningún nombramiento oficial, sino un reconocimiento a la labor que está haciendo y que es firmando a este hermano. Entonces volvemos con el hermano Don Blas, y en el temor de Dios lo digo, oren por él. Él tiene 67 años de edad, un hombre que nunca fue a la escuela, que aprendió a leer después que fue salvo, un hombre muy sencillo. Él fue salvo el 11 de enero del 2004. De paso, es su único cumpleaños que él celebra, no celebra el de diciembre, pero cuando llega enero dice, hermano, le tengo un pastel, aquí a la torta le dicen pastel, porque él no quiere olvidarse de ese día. Él aprendió a leer con la Biblia. Qué bueno. Y es constructor porque aprendió a construir. Pero Dios puso en su corazón la carga, las necesidades de la obra. Entonces, el mismo pueblo pequeño y sencillo le reconoció a él, o le ha reconocido el trabajo, la labor que él hace, porque el Espíritu Santo lo ha ido a trabajando en su vida. Entonces, esa es nuestra experiencia aquí en Chihuahua. Hay hermanos en otros lugares que han tenido otras experiencias en la formación de hermanos que poco a poco van asumiendo responsabilidad, amando a la obra, y se ve claramente que es el Señor que los ha llamado. Entonces, esa es la manera, hermano, como aquí en Chihuahua hemos trabajado por la gracia de Dios. Y tenemos mucho que aprender y conocer. Oramos por hombres que Dios ponga esa carga en el corazón y que sientan esa responsabilidad para ayudar en la grey de Dios. Pero no es que desde hoy en adelante fulanito de tal es nombrado y se le da esa designación, porque eso pudiera ser, hermano, más bien una complicación y causar cierto daño. Hay que esperar que sea el Señor que obre y que los hermanos se dan cuenta de la labor, y ahí está Tesalonicenses como base bíblica de que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Sí, algo parecido como los diáconos que primero son sometidos a prueba. Sí. Hermano, otra pregunta práctica. ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado a usted y a su esposa como misioneros, como siervo del Señor, horas extras a la hora de enseñar? Porque entiendo que levantar una asamblea no debe ser nada fácil. Enseñar la doctrina no necesariamente puede ser en un estudio bíblico. ¿Le ha tocado horas extras con un creyente, enseñarle? Háblenos de esa parte, igual también a su esposa, con las hermanas, el velo, la falda, que si los aros, esa parte pues doctrinal que a veces en un culto no da tiempo una hora. Pablo le dice a Timoteo que intra tiempo y fuera de tiempo, ¿correcto? Bueno, mire, pudiéramos pasar toda la noche para contarle de las cosas más difíciles. Pero algo que creo que es la cultura. Aunque hablamos español, llegar a un país donde uno tiene que empezar desde cero, aprender cómo son las personas, las costumbres que tienen, la forma de hablar,
nosotros nos formamos en Venezuela, donde la escuela bíblica es muy grande y donde hay mucha confianza entre las personas para llevarles el evangelio, ir a las casas pobres. Y nosotros tuvimos experiencias que si tuviera que hacerlo otra vez, no lo haría. No lo haría. Yo entré en una casa en una ocasión para ayudar a la hermana de la asamblea porque su hijo se había inyectado heroína. Y yo nunca en mi vida había visto eso, de un hombre inyectándose heroína. Y de pronto ella quería que yo le cortara el cabello porque tenía una herida en la cabeza. Entonces, y yo empecé a cortarle el cabello y él me dijo, ya termina, Gil. Bueno, aquí me cambiaron el nombre, aquí soy Gil, no Gilberto, Gil. Don Gil. Entonces, yo vi que ya estaba haciendo efecto su droga y él dijo que quería matar a la mamá. Entonces, en un momento no sabía qué hacer porque si él le golpeaba, la iba a matar. Entonces, empezamos allí a empujar y aquí llamar. En eso yo pude levantar el teléfono y hablarle a la policía. Pero eso se me hizo a mí una eternidad, que la policía no llegaba, ese hombre furioso, porque no lo dejábamos salir. Y yo logré salir y amarré con una cadena a la puerta hasta que llegó la policía. Bueno, Martín, cuando llegó la policía, con los ojos que me estaba viendo, yo tenía ganas de tomar el avión y mi familia y regresarme a Venezuela. Porque me estaba amenazando. Yo decía, ¿y cuando salga? Entonces, aparte de eso, había que ir a la policía con la hermana para buscar un centro de rehabilitación. Y bueno, yo lo hice. Son cosas que uno no sabe pues en qué momento. Y entonces, él pasó 8 meses en el centro de rehabilitación y hoy es mi amigo, gracias a Dios. Pero se corren peligros que uno no sabe. Yo le decía a un hermano que está en Ecuador de los misioneros que murieron con los AUCA. Ellos eran unos muchachos jóvenes que yo ahorita diría, yo no me arriesgo todavía a ir a evangelizarlo de esa manera. Entonces, pero nosotros también nos arriesgamos en cosas que no conocíamos cómo era aquí, lo de la heroína, cocaína. Había otro, he visto varias personas morir muy, muy de cerca, que me llama y me dice, a fulano le dieron con un picayelo en el pulmón y llegar y verlo desangrar y la hermana llorando. Detalles así que marcaron la vida de uno, pero que eso fue algo muy difícil al principio. Ya hoy más o menos ya tenemos alguito de experiencia, han pasado 16 años por la gracia de Dios y bueno, ahí estamos. Ah, ok. No, mi hija me está pasando un mensaje de un señor que vendía drogas y yo llevaba a los nietos a la escuela bíblica. Y cuando fui a buscar a los niños, él me amenazó. Yo no sabía qué era lo que me estaba diciendo, pero él me dijo que no le diera friega a los niños. Entonces yo friega, no entendía lo que significaba darle friega. Y la hermana me dijo, métase a la casa. ¿Y por qué no? Él le dio un balazo a mi esposo. Entonces, bueno, eso era el 2005, teníamos un año. Entonces yo mandé una carta a la asamblea en Venezuela y para que oraran porque un señor nos había amenazado, porque era un hombre que si quería le podía dar un balazo a alguien. Bueno, no pasó mucho tiempo que lo metieron preso. Entonces, hay cosas así, hermano, experiencias que uno no sabe. Uno llegó a ciega a un país donde es otra moneda y como decía nuestro hermano don Sergio, me estaba preguntando, nuestra niña estaba enferma y yo la llevé al hospital y en el hospital el doctor me dijo, bueno, la consulta son 95 pesos y yo tenía en mi bolsa 100 pesos. Entonces quedaban 5 pesos. Y gracias a Dios, Él nos regaló la medicina. Pero no teníamos a un familiar para ir a buscar o preguntar o una cuenta bancaria, sino esperar en Dios. Pero cuando uno tiene un hijo, el hijo no es misionero, uno tiene que cuidarlo, darle de comida y pasan los días y esperar en Dios. Lo que Él va a proveer, lo que Él va a dar. Entonces,
así son más experiencias, pero de la más difícil, hermano, fue esta situación con la gente y las drogas. Era mucho riesgo donde sin darnos cuenta nos habíamos metido en eso. Está bien, gracias, hermano. No pregunto más porque ya veo que el tiempo ha llegado y no quiero que los hermanos de Renca me vayan a censurar. El hermano Gilberto estaba haciendo horas, o sea, horas extras. Sí, es que no son horas extras, don Sergio. Es que no hay otra vida. El Claro estar, que sí. bueno, es para él, pues, si uno, Dios Sí, nos claro. guarde. Muy bien. Será para la otra que haré más preguntas para ser prudente y ya los hermanos también quieren. Yo creo que quedaron preguntas sobre la iglesia, hermano. No hemos, Yo tengo muchas preguntas. Hay muchos temas que no hemos ni tratado. Bueno, haga una rapidito, puedo, sobre la iglesia. Y si es difícil, don Sergio, usted la responde. Yo una vez le pregunto a un venezolano en otra parte, un creyente nomás, que yo quería ver cómo lo veía el creyente. Entonces yo le pregunto al creyente, cuando estamos en la cena, ese texto que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ese texto, ¿qué función tiene cuando estamos en la cena del Señor? Por ejemplo, eso me gustaría saber, qué lugar ocupa ese tremendo texto para la reunión del culto, para, no sé, cuál es la amplitud de cómo yo me apropio de ese texto, porque yo lo puedo saber intelectualmente, me lo han enseñado muchas veces, pero a la hora de ser uno que va a la iglesia, ¿cómo yo, qué rol tiene ese texto en mi fe, en mi mente, en mi acción, en mi actividad, en mi reunirme? Eso me gustaría escuchar un poquito. Bueno, ese texto se cumple cuando estamos reunidos como iglesia. Debemos tener claro lo que es la reunión de la iglesia. Y está en la palabra de Dios las reuniones de la iglesia. Y entonces, cuando dice están 2 o 3 congregados, están siendo congregados, el Espíritu Santo nos congregó a su nombre, a Él. Yo estoy en medio de ellos. Es una promesa que tenemos del mismo Señor Jesucristo. Entonces, el estar allí, y yo sé que en estos días, algunos hablan de que un poquito aquí en la casa, otros allá, eso no es la iglesia. La iglesia fue establecida por la gracia de Dios. Hay un candelero en un lugar específico que están siendo congregados, fueron congregados a Él y se estableció allí. Entonces, don Sergio, no sé si estoy ayudándole en lo que usted está preguntando, pero y sé que a veces entramos en la asamblea y no estamos tan conscientes de la solemnidad que hay de que estamos congregados en su nombre, de que Él ha prometido su presencia invisible en medio de su pueblo. Y por eso las hermanas, hay una cubierta y el silencio y hay un orden establecido en la palabra de Dios. Hay una base para reunirnos de esta manera. Y es bíblico como está aquí. Capítulo, versículo tenemos para una reunión de oración. Tenemos capítulo y versículo para la reunión de reporte misionero, el culto de la disciplina, el ministerio, el estudio bíblico, y ahí está. Entonces estamos congregándonos en su nombre, es lo que Él es y lo que Él hizo, bajo su autoridad. No la autoridad de un hombre, sino la autoridad que nos da Él con su palabra. Es este santo libro el que nos da la base para hacerlo de esta manera. Don Sergio, pero no sé si te estaba esperando algo. No, yo estoy esperando eso. Ese es un texto dulce para el adorador, para el creyente, para el que quiere permanecer ahí en esa verdad, no escapar de ahí y poder retenerla y ¿cómo se llama? Y por la fe, tener una actitud de fe respecto de eso de manera permanente. Entonces, no, eso quiero escuchar yo, quería escuchar y he escuchado ya. Pero ahí estamos. La próxima vez tendrá que ser
hay más de la iglesia y vamos a quizás hacer preguntas, no sé, ojalá que podamos tener otro momento. Para mí, mi esposa y mi hija, es un gozo poder verle. Veo que tengo algunos familiares de Venezuela que están allí también, y mi hermano Don Felipe de Canadá también entró. Él nos ha visitado y nos ha apoyado también. Y están, bueno, Delio, no sé si ya se salió, primo de San Esteban, pueblo, es en Puerto Cabello, Venezuela. Gracias, toda la familia que está allí, nuestros sobrinos ahí en Caracas, mi hermana y otros más. Nos da mucho gusto estar con ustedes y gracias por la invitación. Don Gil, no sé si Anderson le comentó cuando usted me dijo que Anderson le había comentado que había estado con nosotros, ¿hasta qué hora tuvo él? Él me dijo que tuvo 3 horas, entonces yo me relajé un poquito porque vamos en 2 horas y cuarto y yo dije, él me dijo 3 horas. Sí, pero no, mira, muchas gracias porque sé que desde el principio estuvo dispuesto, en verdad, a estar en la reunión y nos hemos gozado los hermanos aquí. Me impresionó mucho lo que usted dijo sobre esas experiencias. Y estoy seguro que lo comentó porque le hicieron esa pregunta, pero mayormente así creo que es la vida de cada uno de los siervos. Tienen tantas experiencias y que muchas personas no lo saben, el sufrimiento. Yo por un momento puedo pensar qué pudo haber sentido el corazón de usted y de la hermana Alicia ese momento cuando lleva a su hija al doctor y nada más le quedan 5 pesos, o el momento de la droga. Pero qué gozo es saber que uno no lo sabe, pero que allá arriba está uno que lleva la cuenta y recompensa a todo. Y me da esa parte, a mí me impresionó porque muchas veces, por lo menos el venezolano, que yo estoy en Chile, un país extranjero, muchas veces puede pasar por momentos difíciles. Pero esos ejemplos, por lo menos a mí me llenan así como que el que no desamparó, a Don Gil, a nosotros nos va a desamparar y él estuvo y va a estar con nosotros hasta el fin. Entonces, bueno, muchísimas gracias por todo y ojalá se pueda volver a repetir porque estoy seguro que hay otras preguntas que hacer. Muchas gracias por todo, Don Gil. Gracias a ustedes. Bien, hermanos, cualquier otra pregunta entonces va a quedar para una segunda ocasión o una tercera, si el Señor así lo permite. Creo que podemos terminar para dar por finalizada nuestra reunión, agradeciendo la gentileza de nuestro hermano Gilberto de poder acompañarnos, poder ministrarnos la palabra, mostrarnos acerca de la obra en esos lugares y por todas las respuestas que nos ha dado a las preguntas que se han formulado. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro hermano Alex Ortiz, por favor, que nos encomienda al Señor en oración para finalizar esta reunión.